Dentro de la serie de introducción a la apologética, estamos con el acróstico defensa, tratando de exponer o defender nuestra fe en Jesús de una forma racional. Y nos encontramos en la S de señalar cómo las Escrituras confirman la deidad de Cristo. Dentro de este punto, en sesiones anteriores hemos respondido las preguntas: ¿cómo reveló Jesús que era Dios mismo? O ¿quién se creía Jesús que era? Por otro lado, profundizamos un poquito en cómo las Escrituras y los discípulos afirman la deidad de Jesús. Y esta tarde vamos a responder algunas objeciones que plantean algunos acerca de si Jesús es Dios realmente. Pues vamos a ello. Puede ser que haya personas que no creen y no sepan nada o sepan muy poco acerca de la Biblia o de Jesús mismo. Pero hay otras personas que aún no creyendo conocen la Biblia y también saben acerca de Jesús. Y por ejemplo, algunas de esas personas que conocen acerca del cristianismo podrían preguntar: oye, si Jesús es Dios, ¿por qué afirmó que el Padre era más grande que Él? Y antes de seguir profundizando en este aspecto, en esta pregunta en concreto, es importante que recordemos que no hay respuestas fáciles para preguntas difíciles y que en este sentido es difícil comprender todo al 100% acerca de Jesús. Evidentemente, como creyentes, hacemos todo lo posible por leer, profundizar las Escrituras, encontrar la manera de dar respuestas, pero no siempre las respuestas que podemos dar son tan contundentes como nos gustaría. Pero sí pueden mostrar que hay una o varias maneras de responder estas preguntas que surgen de forma coherente, con sentido y de forma racional. Es decir, que las personas que las plantean están intentando entender cómo eso que afirma la Biblia, puede ser verdad. Por ejemplo, volviendo a la pregunta: si Jesús es Dios, ¿por qué afirmó que el Padre era más grande que Él? Es muy buena pregunta, y en estos casos, cuando tratamos de hacer apologética o defender nuestra fe, tenemos que ser conscientes, como acabo de explicar, que no hay respuesta contundente al 100%. A menudo tenemos demasiada prisa por dar una defensa a todas estas posibles preguntas y olvidamos que las otras personas también están pensando, y olvidamos la disposición que debemos de tener para escuchar bien las preguntas que tienen los demás, pensar por qué las hacen y pensar bien una respuesta. No podemos olvidar tampoco que es bueno que pregunten, incluso agradecerlo y poderlo comentar reconociendo que es una buena pregunta, si lo es, la que nos están haciendo. Voy a comentar un ejemplo de cómo podríamos responder a la pregunta con la que comenzábamos esta sesión. Si Jesús es Dios, ¿por qué afirmó que el Padre era más grande que Él? Nuestra respuesta podría ser algo así: oye, pues la verdad es que es una buena pregunta, tiene sentido hacértela, y eso muestra que conoces la Biblia, porque es algo que aparece en Juan 14:28, donde Jesús dice: porque el Padre es mayor que yo. Y la verdad es que es lógico que nos planteemos que si eso es verdad, ¿cómo podemos decir también que Jesús es igual al Padre? Está claro que es una pregunta obvia y la persona que la plantea está usando su cabeza para plantearla. A la hora de seguir contestando, tenemos que tener claro que por mucho que estudiemos, ningún teólogo puede entender completamente a Dios ni a Jesús. Todos tienen puntos que no terminan de entender realmente. Pero, oye Pepe, ¿no suena raro lo que estás diciendo? Para nada, porque no hay nadie que lo sepa todo, ni que tenga la respuesta al 100% de todo. Ningún cristiano puede explicar perfectamente al 100% cada una de las doctrinas sobre Dios. Nadie puede hacer eso. Lo que sí podemos hacer es investigar fielmente, estudiar profundamente, tener en cuenta otras autoridades, comentaristas, eruditos, pero siempre con la humildad necesaria para reconocer que podemos errar, equivocarnos, porque somos seres caídos, finitos, y que no tenemos siempre respuesta perfecta. Con esto en mente, vamos a continuar con la respuesta que estábamos dando a si Jesús es Dios, ¿por qué afirmó que el Padre era más grande que Él?
Como te decía antes, es cierto que Jesús en Juan 14:28 dijo, porque el Padre es mayor que yo. Pero esto no es lo único que dijo Jesús acerca de Él y el Padre. Si vamos a Juan 10:30 leemos, yo y el Padre somos uno. Entonces, ¿con cuál de estas dos afirmaciones nos quedamos? ¿No se están contradiciendo? ¿En qué quedamos? ¿Es el Padre más grande que Jesús o Jesús y el Padre son uno? Esto último podría ser perfectamente la contrarrespuesta de la persona que está preguntando. Si lo pensamos bien, viendo las dos naturalezas de Jesús, que es hombre y Dios al mismo tiempo, las dos afirmaciones son verdad. En su naturaleza divina, Él y el Padre son uno en esencia. Yo y el Padre somos uno. Pero según su naturaleza humana, cuando miramos Juan 14:28, el Padre es más grande que Él. Y aquí encontramos una forma en la que potencialmente podemos reconciliar lo que se está diciendo en Juan 10:30 y en Juan 14:28, sin que ambos versículos se lleven la contraria. ¿Sí? Por otro lado, en Juan 10:30 revela cómo son iguales en su naturaleza divina y el Padre puede haber tenido un oficio, una tarea mayor, pero no que sea mayor en esencia. Así que para explicar que el Padre tiene una tarea mayor, también nos sirve para explicar que Jesús está queriendo decir en Juan 14:28 por qué el Padre es mayor que Él. De esa manera hemos respondido esta objeción de una forma racional. Pero, ¿sabes una cosa? No es la única objeción que se plantea a la deidad de Jesús. Podemos encontrar otra en Mateo 19:16 al 22, en la historia de aquel que se acerca a Jesús para preguntarle qué es lo que puede hacer para obtener la vida eterna. Entonces vino uno y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? A lo que Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Entonces, si Jesús es Dios, ¿por qué dijo, ninguno hay bueno, sino uno, Dios? No podemos perder de vista que esta persona quiere encontrar la manera de estar bien con Dios, ¿verdad? Y Jesús dice, ¿por qué me preguntas cómo hacerlo bueno? Solo hay uno que es bueno. Jesús no está negando que Él sea bueno. El punto que esta persona debía entender no era, oh, está bien, entonces no eres bueno, pero el Padre es bueno. Eso no es lo que estaba tratando de transmitir Jesús. Más bien, solo hay uno que es bueno. Y está de pie ante ti ahora mismo, soy yo, Jesús. Sí, hoy, el único que puede salvarte. Y no hay nada que puedas hacer para salvarte. El joven rico necesitaba darse cuenta de que era Jesús a quien debía mirar, no a su propio dinero. Y por eso Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Ante lo cual respondió, oyendo el joven esta palabra, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Jesús de nuevo no estaba rechazando su deidad, la estaba afirmando. Quería que esta persona reconociera que el único que era bueno era Él, que estaba delante de Él, el propio Jesús, y que era la única vía de salvación, no nada que Él pudiera hacer para ser bueno. ¿Sí? Tiene sentido, ¿verdad? Otra objeción que suele plantearse es, si Jesús es Dios, entonces, ¿por qué no sabe cuándo va a ser el final de los tiempos? Leemos en Mateo 24:36, Jesús dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. ¿Qué está pasando aquí? Si Jesús es Dios, ¿cómo es que no sabe esta información? No olvidemos que Jesús tiene claramente dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Y como Dios en su naturaleza divina lo sabía todo, pero como hombre creció en sabiduría, como leemos en Lucas 5:52. Como vemos claramente al abordar este tipo de preguntas, nos ayuda mucho ser conscientes de las dos naturalezas de Jesús. Mucho de esto puede ser resuelto entendiendo su naturaleza humana y su naturaleza divina. Responder a estas preguntas de esta manera puede ayudarnos muchísimo. Hemos respondido 3 objeciones que se plantean a la deidad de Jesús. Y puedes plantearte, pero oye, ¿esto no es confuso? Ni siquiera puedo entender cómo puede ser eso. ¿Sabes una cosa? Yo tampoco de forma completa. Por eso empezábamos diciendo que no hay respuesta
fáciles a preguntas difíciles y que incluso hay aspectos que son complicados de entender, incluso para nosotros como creyentes, y es importante ser humilde y reconocerlo. Una última cosa en relación al hecho de que Jesús es Dios, hombre y divino al mismo tiempo. C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, que te recomiendo que puedas leer, tiene una afirmación muy conocida, pero creo que vale la pena tenerla en cuenta. Él dice: estoy tratando de evitar que alguien diga la cosa realmente tonta que la gente suele decir de Jesús. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de ética, pero no acepto su afirmación de ser Dios, pues esto es lo único que no debemos decir. Un hombre que solo fuera un hombre y dijera este tipo de cosas que dijo Jesús, no sería un maestro de ética. O bien sería un lunático a la altura de un hombre que dice que es un huevo revuelto, o bien sería el diablo. Debes de hacer tu elección. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o es un loco o algo peor. Lewis agrega: puedes hacerlo callar por tonto, puedes escupirle, matarlo como un demonio, o puedes caer rendido a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no se te ocurra ninguna tontería condescendiente de decir que es un gran maestro de ética. No lo ha dejado abierto, ni tiene la intención. Y aquí nos deja la pregunta: ¿qué es Jesús para ti? Los evangelios nos dejan claro el hecho de que es Dios hecho hombre y vino a salvarnos. Y vino a salvar lo que estaba perdido. ¿Eres consciente de que estás perdido? Aquí hemos encontrado pues diferentes formas de responder las objeciones, de trazar puentes para que aquellas personas que están buscando a Jesús puedan encontrarlo, para que realmente podamos trazar acercamientos, para que puedan saber más de Cristo, para que puedan tener también respuestas que respondan a su razón. Y el pensarlo y plantearlo de esta manera también nos ayuda a nosotros a conocer mejor a Jesús, a conocer mejor estas respuestas y de esa manera poderlo amar mejor también y más. Que tengas un buen final de día y te espero en la siguiente sesión sobre apologética. Un abrazo enorme.